El sexo anal, como muchos otros temas en la sexualidad, ha sido prohibido y permitido a lo largo de la historia, no solamente en las religiones como tal, sino en las distintas culturas, a partir de sus creencias, de sus mentes abiertas o cerradas, de las prácticas que eran bien vistas o mal vistas, de acuerdo al enfoque que en cada cultura tenía la sexualidad. Por ejemplo, en la cultura vikinga, que era tan libre, en donde las mujeres y los hombres tenían tantas libertades, no era tan mal visto, aunque había un concepto de masculinidad muy fuerte. Entonces ahí había como una pelea entre lo que podían hacer y lo que realmente no debían hacer, dado que estaba un poquito en juego el concepto de masculinidad y de virilidad cuando un hombre accedía a tener este tipo de experiencia. Sin embargo, a lo largo de toda la historia y en todas las culturas ha habido como ese ir y venir de si se puede o no se puede, porque entra a jugar el tema de la procreación, en donde, digamos, el sexo se ha visto únicamente con ese objetivo en mucha parte de nuestra historia y en muchas de las religiones. Hoy en día, que el sexo es un poco más visto desde el placer, desde el disfrute, desde la posibilidad de cada ser humano de experimentarse y de experimentar al otro, se habla un poco más de sexo anal. No solo por eso, sino también porque no podemos negar la influencia de la pornografía. Como en cualquier otra práctica de nuestra sexualidad, hay unos pasos a seguir. Lo primero es la comunicación. Cuando yo quiero tener sexo anal con mi pareja, sea porque lo quiero recibir o sea porque quiero que mi pareja se abra a esa posibilidad, lo primero es la comunicación. Lo segundo es llegar a un consenso. Todo acto en la sexualidad debe tener un consentimiento. Este consentimiento debe ser explícito. No podemos suponer, lo mismo que en cualquier otra situación de nuestra vida sexual, debe ser explícito. O sea, si mi pareja me dice yo quiero tener sexo anal contigo, yo debo decir sí claramente para que él entienda que yo acepté, y él igualmente o ella igualmente deben decir sí y yo proceder a tener sexo anal con esa persona. Ahora, el paso siguiente es prepararnos. Hay una preparación ideal. ¿Cuál es esa preparación ideal? Si ya se conversó, ya sabemos cuándo va a suceder, pues no comer comidas que me puedan caer mal, que vayan a, digamos, a estropear mi digestión, tener una higiene adecuada, haberme bañado. Muchas personas incluso recomiendan utilizar un enema para lavar toda la parte del intestino y del recto. También para estimular el ano, pues es recomendable usar un guante de látex, y pues ya cuando vamos a proceder a la penetración, sea del pene o sea de un juguete, utilizar un condón. Todo esto es una preparación ideal y sobre todo para esa primera experiencia, para ese primer encuentro con esa pareja. Eso es fácil de hacer cuando hay una planeación, cuando ya sabemos cuándo va a suceder, y realmente es ideal y muy bueno tenerlo. Pero también hay que hablar del escenario práctico, y el escenario práctico es: estamos en medio de un encuentro sexual, estamos ya con una pareja con la que hay consenso para tener sexo anal eventualmente, y se da dentro del mismo encuentro. Posiblemente no tenemos todos los elementos a la mano, y eso no va a impedir que sigamos y que progresemos en esa decisión de disfrutarnos plenamente en todo y tener esa penetración anal. Entonces ahí lo que hay que hacer es después correctivos. Podemos ir al baño y limpiarnos, podemos asearnos, podemos interrumpir incluso por el mismo retardar el momento del éxtasis y del orgasmo y volver y retomar. Lo importante es que tengamos claro que el sexo anal es un poquito más riesgoso que el sexo vaginal. ¿Por qué? Todas esas membranas que hay alrededor del esfínter del ano son mucho más delicadas que los tejidos que hay dentro de la vagina, porque todas esas membranas y tejidos que están en el esfínter anal son mucho más delicados y son mucho más propensos a fisuras. Al ser propensos a fisuras, pues entonces también hay sangrado y puede haber contagio, puede haber incluso hemorragias si no son tratadas a tiempo o si soy una persona demasiado sensible. Entonces ahí entra como una última parte a tener en cuenta en la decisión de tener o no sexo anal, y es revisar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Hay mayor posibilidad de contagio de enfermedades
enfermedades de transmisión sexual con sexo anal que con sexo vaginal. Son 4 veces más riesgosas, por decirlo de una forma. Fuera de eso, también hay que hablar de una condición anatómica. El esfínter anal del hombre es mucho más robusto, mucho más grueso, por lo tanto mucho más resistente que el esfínter anal de la mujer. Y eso hay que tenerlo presente porque puede haber desgarramientos. En nuestros encuentros íntimos, llámese penetración anal, vaginal, cualquier otro tipo de juegos o de cosas creativas que se nos ocurra hacer, lo más importante es la comunicación, el consenso y la preparación. Pero sobre todo, y más allá de cualquier otra cosa, es que podamos tener una pareja sexual estable en la que podamos confiar para que todos estos encuentros sexuales sean más placenteros, más tranquilos, más amorosos. Si no es así, está bien. Igualmente, cada quien tiene la posibilidad de experimentarse en su vida sexual y en su intimidad como pueda y como quiera. Pero qué rico que cada vez podamos encontrar más confianza en la persona que tenemos al lado.